¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Gracias por iniciar la semana conmigo. Y por supuesto, bienvenido a casa. Bienvenido a casa, siempre se lo digo. Mi casa es su casa. Esta noche, por supuesto, le vamos a estar dando seguimiento a la situación en Surfside, que desgraciadamente, pues, siguen siendo malas noticias. Usted sabe ya seguramente que durante el fin de semana lo que quedaba de la edificación de Champlain Towers fue demolido como ya lo habíamos hablado precisamente el jueves, estando yo en la zona cero con un ingeniero que nos decía lo más probable es que tenga que demolerse. Así están las cosas en torno a lo que se hizo. ¿Y por qué se hizo? Bueno, pues porque viene esta tormenta tropical Elsa, que se temía pudiera llegar como un huracán. Sin embargo, bueno, afortunadamente se ha mantenido como tal, como tormenta tropical, y le digo también, afortunadamente se ha movido hacia el noroeste, es decir, está pasando por la parte interna de la península de la Florida, que sería parte del Golfo de México, al oeste, estando Miami Beach, Surfside y toda esta zona del lado oeste. Así que, pues habrá lluvias, pero ya no será tan fuerte el impacto. ¿Por qué sigue siendo importante esto? Bueno, porque continúan incansablemente los rescatistas buscando cuerpos o sobrevivientes, aunque la esperanza es prácticamente mínima de que haya sobrevivientes bajo los escombros aún. Pero siempre uno espera un milagro y ojalá en uno de estos días tengamos noticia de un milagro. Lo que hasta ahora hemos escuchado de noticias, pues es la recuperación de más cuerpos, desgraciadamente, y no de personas con vida. Vamos a darle el seguimiento brevemente a esto y, por supuesto, el tema central de esta noche. A ver, le voy a dar una guía más o menos, ¿no?, de lo que vemos como reprobable desde el punto de vista de la libre expresión, desde el punto de vista de la persecución a periodistas, desde el aparato del poder, por supuesto, y desde el punto de vista, por supuesto, de lo que sería, yo le digo, linchamiento mediático o aniquilación moral de medios o periodistas. Una costumbre muy practicada en Latinoamérica por diferentes mandatarios. Como referencia le doy las sabatinas, por ejemplo, del expresidente Correa, donde, por cierto, a mí me tocaba casi todos los sábados, pero bueno, ahí hay un ejemplo. El otro, tan fácil, ¿no? Venezuela, Hugo Chávez; Venezuela, Nicolás Maduro; Venezuela, el programa de Diosdado Cabello, ¿no? También es lo mismo. Incluso Nicolás Maduro en televisión, en cadena nacional, dijo que yo tenía que salir del país. ¿Qué más le puedo decir? Cuba, por ejemplo, también. Le estoy diciendo los que me han tocado vivir en carne propia. Cuba, por ejemplo, ¿no? Ahí casi no salgo después de hacer una cobertura del concierto de Juanes, Olga Tañón y Miguel Bosé. Lo mismo, una censura total. Se me quitó el permiso de trabajar como periodista. Así le puedo seguir. Así le puedo seguir con muchos. Bueno, ahora entonces viene con esta fórmula que trata de ser simpática y de presentarlo de una forma, en México le decimos muy campechana, ¿no? Muy a la ligera. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Me faltó Bolsonaro, ahí sí no me ha tocado a mí, pero Bolsonaro también es otro de los que arremete contra periodistas y contra medios que disienten o demuestran que está mintiendo, ¿no? Y bueno, pues Andrés Manuel López Obrador es la misma línea, la de Correa, la de Chávez, Maduro, Bolsonaro, en fin, ¿no? Me llama la atención, me da risa también, cuántas veces he hablado aquí con Porfirio Muñoz Ledo, donde le he dicho es que cómo se parece su movimiento al chavismo, ¿no? Incluso ayer en el propio pleno legislativo, me citaba y lo mencionaba, que siempre trato de comparar su movimiento con el chavismo y que no son. Bueno, es que ahí están las pruebas, ahí están las muestras. ¿Qué es lo que hace Andrés Manuel López Obrador con esta forma a la ligera y tratando de ser simpático con la propuesta? Es decidir un día de la semana, de los miércoles, el quién es quién con las mentiras. Obviamente esto directamente en contra de la prensa,
de periodistas, de medios, en donde van a exponer lo que desde la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador son mentiras o es una agenda, de manera increíble, es parte de la mañanera. Digo de manera increíble porque México es uno de los países en donde es más difícil ejercer el periodismo porque le puede costar la vida, ¿no? Entonces López Obrador apunta en contra de la prensa, periodistas, medios, muy fácilmente, ¿no? Todos aquellos que disienten de su proyecto país, todos aquellos que le muestran cifras que sí son y no las que él maneja, porque ya ve que Andrés Manuel López Obrador, cada vez que lo enfrentan a cifras reales, él dice, es que yo manejo otros datos. Y siempre maneja otros datos. Aun y cuando esos datos que se le presenten sean oficiales, él siempre maneja otros datos. Cualquier dato que le va a quedar mal, ¿no? Pero cuando se le pregunta a López Obrador sobre el asesinato de periodistas en México, entonces se desmarca. Se desmarca y dice que esa no es una decisión de Estado. Para que vea usted el facilismo, la ridiculez, el cinismo de Andrés Manuel López Obrador, que quiere juzgar desde la tribuna presidencial a medios y periodistas. Pero desde esa tribuna no cumple su obligación. Porque su obligación es proteger no solamente a la prensa, voy más allá. Los periodistas asesinados en México son mexicanos. Periodistas o no, es su obligación. Y esa Andrés Manuel López Obrador, sí es una decisión de Estado. Pero es muy fácil tergiversar las cosas y desde ahí ya empezamos mal. Desde ahí ya empezamos mal y desde ahí se ve la negra intención de Andrés Manuel López Obrador con este quién es quién. Porque así como se preocupa de que no le sigan la línea de acuerdo a su proyecto país, así debería preocuparse por la cantidad de periodistas asesinados que hay en México. Así debería preocuparse por no cumplir con la protección a los mexicanos. Ahí están los índices de violencia. Si sigue como va el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va a ser el sexenio más violento en la historia de México. Si sigue como va. Ahí está la prueba clara. No porque haya una línea editorial, no porque haya algo en contra de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de la 4T. Es que es evidente la facilidad y la hipocresía de este gobierno para deslindarse de los asesinatos de periodistas en México diciendo que no es una decisión de Estado, cuando es una obligación de Estado proteger a estos periodistas que son mexicanos. Pero si hay tiempo y espacio, no para dedicarle a las muertes de periodistas, sí para lincharlos, aniquilarlos moralmente, restarles toda credibilidad desde la tribuna presidencial. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama abuso de poder. Ese será nuestro tema central. Pero iniciamos con Surfside. Vamos. Pues se eleva a 28 la cifra de fallecidos en el derrumbe del edificio Champlain Towers en Surfside, en el condado de Miami-Dade, como usted sabe. 117 personas siguen desaparecidas. 3 cuerpos fueron recuperados de la escena después de que se demoliera la parte del edificio que seguía en pie. Según la alcaldesa Daniela Levin Cava, la demolición salió tal y como estaba programada ante la cercanía de la tormenta tropical Elsa, y permitió entonces ampliar la búsqueda de una forma más segura. Escuche. El equipo de búsqueda y rescate ha podido registrar todas las secciones del escombro, ahora que toda el área es segura para buscar después de la demolición. Y los equipos ahora han eliminado más de 4.8 millones de libras de concreto de la pila.
Lamentablemente, el mal tiempo ha provocado algunas pausas temporales de trabajo, específicamente el rayo que nos obliga a detenernos por la seguridad de los socorristas. Ante la inminente llegada, como ya le decía, de Elsa, bueno, las autoridades estaban cada vez más preocupadas por la seguridad de los equipos de rescate, porque era posible que el resto de la estructura colapsara. Como pueden ver en las imágenes, a pesar de los fuertes vientos de Elsa, que los hay y que habrá, por supuesto, los socorristas siguen trabajando intensamente en el lugar. Estas imágenes son impresionantes. Créamelo que estas son las peores condiciones para trabajar entre escombros, en la búsqueda de sobrevivientes o en la recuperación de cuerpos. Las peores condiciones. No solamente el viento, sino la intensidad del mismo y la humedad. Los niveles de humedad son elevadísimos. Según el parte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Elsa, como ya le decía, se está moviendo al este de La Habana, Cuba, con fuertes lluvias. Y se espera que continúe su trayectoria cerca de la parte este de Los Cayos, de la Florida, este martes. El sistema lleva vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Por supuesto, vamos a estar monitoreando a Elsa y le estaré dando actualizaciones de lo que sigue ocurriendo a través de las horas y durante la semana allá en Surfside. Ahora le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAMLO Prensa. El hashtag es ConcluAMLO Prensa. Ese será el hashtag durante todo el programa, la etiqueta ConcluAMLO Prensa. A mi cuenta en Twitter sus comentarios con esta etiqueta, @soyfdelrincón en Twitter, @soyfdelrincón. Y es que en México, ya le digo yo, ejercer el periodismo muchas veces cuesta la vida, ¿no? Mire usted, el 17 de junio, Gustavo Sánchez Cabrera, director del medio Noticias Minuto a Minuto, recibió varios disparos cuando conducía su moto en Oaxaca. Murió en el acto, pero su vida estaba amenazada desde mucho antes. ¿Qué hizo ahí el Estado? ¿Qué dijo ahí Andrés Manuel López Obrador? Nada. Lo mataron, lo asesinaron. El mismo día se encontró sin vida y con heridas de balas en el cuerpo al periodista Felipe Enrique García en el Estado de México. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Nada. ¿Qué hizo el Estado? Nada, lo asesinaron. El 22 de junio se halló el cadáver de Saúl Tijerina Rentería, también periodista, en el estado de Coahuila, solo unas horas después de que se reportara su desaparición. ¿Qué hizo la 4T? ¿Y qué dijo Andrés Manuel López Obrador? Nada, lo asesinaron. 3 muertes, 3 asesinatos, 3 periodistas asesinados en menos de una semana. Ese no es tema en la mañanera de AMLO. Si bien aún no está totalmente claro el vínculo entre el trabajo como periodista y los homicidios en estos casos, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México pidió a las autoridades competentes que aclaren lo sucedido. Y ahí yo le pido que no se confunda. Independientemente de que sean o no sean periodistas, son mexicanos y mexicanas. Y una de las obligaciones principales del Estado es salvaguardar a sus ciudadanos, ¿verdad? Entonces, si los asesinatos están vinculados a su actividad como periodistas o no, la obligación del Estado es que nadie sea asesinado en México. Que es particular si es vinculado a su trabajo y mucho más grave, lo es. Pero no es un tema de la mañanera. ¿Por qué? Porque no le conviene a López Obrador. Desde el año 2000, al menos 140 periodistas han sido asesinados en México. Todos en relación con su labor informativa, con su trabajo. Estos según datos de la organización independiente Artículo 19. 20 de ellos, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha dicho López Obrador sobre esto en la mañanera? Nada. Los estados tienen la obligación de proteger a los periodistas y de prevenir la violencia contra la prensa. Los estados a nivel local y el gobierno federal. En México, como en algunos otros países, se cuestiona la labor informativa desde el Ejecutivo. Sí, desde ahí, como ya le decía,
como Correa, como Chávez, como Maduro, como Bolsonaro. Desde ahí, ahora López Obrador. El miércoles pasado, se presentó esta magnífica sección, ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana. La sección para dar a conocer las que desde el gobierno, consideran mentiras que se difunden en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales. Ya se va a meter también con las redes sociales en cualquier momento, ¿eh? Él dice AMLO que no es para ofender. A ojos de López Obrador, se trata de una forma de consolidar la democracia. Escúchenlo. Y en los últimos tiempos, por el predominio de la política neoliberal o neoporfirista, la mentira en los medios se convirtió en una constante. Y no había derecho de réplica. Ahora sí hay réplica, se garantiza el derecho a la información, no hay censura, hay libertades plenas. Y esto es muy bueno para consolidar la democracia. Bueno, sin embargo, poco después del anuncio, Pedro Vaca, que es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicaba el siguiente tuit. Decía, las democracias deben aspirar a un periodismo de calidad, por supuesto. Eso lo tenemos tan claro, dice, como la máxima de saber que el lugar más inconveniente para medir la calidad del periodismo es el poder ejecutivo. En sociedades democráticas, los gobiernos no son tribunales de la prensa. Más claro ni el agua, ¿no? Porque sí, lo que va a hacer ahí y lo que se hace ahí es un linchamiento. Periodistas como Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para la Oficina de México y Centroamérica, también han criticado lo que ven como un tribunal de la verdad para atacar a la prensa. Escuche. ¿Quién es quién en las mentiras de los medios de comunicación? La cual supuestamente busca exhibir las mentiras que difunden los medios, pero que en realidad parece constituir un tribunal de la verdad para exhibir, atacar y estigmatizar a la prensa crítica o cualquier persona comunicadora que no se alinea al gobierno federal. En este espacio, para contrarrestar la presunta manipulación mediática de la que habla el presidente, aunque no se incita a la violencia, pues se señala públicamente a los periodistas. ¿De qué se les acusa? De pertenecer al AMPA del periodismo. Y hasta se elige al Pinocho de la semana. Imagínense qué da, ¿no? ¿Qué pasaría si los medios nos dedicáramos a hacer este tipo de segmentos? Vamos a hacer un segmento que se llame el AMPA de la política y el Pinocho gubernamental de la semana. ¿Se imagina? Digo, con la vara que mida serás medido, para que estemos en igualdad de circunstancias. O sea, no nos iba a alcanzar el espacio para el AMPA de la política, ¿eh? Y el Pinocho de la semana iba a tenerle apuesto que de primero tal vez al propio Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hasta ahora solo ha habido una sesión, afortunadamente. Aunque podríamos preguntarnos si de la misma forma en que López Obrador acusa y expone a la prensa, calificándola de mentirosa o imprecisa, en el fondo no será que lo que busca es tratar de imponer la que él considera la verdad oficial, con sus datos, o, mejor dicho, con sus mentiras. Esa estigmatización no solo se da en México, como ya le decía, ¿no? Es ampliamente practicada por gobiernos autoritarios. Este lunes, Reporteros Sin Fronteras presentó la lista de depredadores de libertad de prensa 2021, depredadores, en la que figuran 37 jefes de Estado o de gobierno que, según la organización, imponen una represión masiva mediante maquinarias de censura, encarcelamiento arbitrario de periodistas o incitación a la violencia contra estos.
Algunos incluso tienen sangre de periodistas en sus manos por haber alentado directa o indirectamente su asesinato. Por primera vez en la lista aparece el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para quien la prensa no es más que rumores y mentiras constantes, y quien prodiga insultos, humillaciones y amenazas. Junto a él figuran otros líderes autoritarios de la región como Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega, me faltó claro, en Nicaragua, Miguel Díaz-Canel en Cuba. El informe indica que Maduro usa la censura y asfixia económicamente, asfixia económicamente a los medios como método de depredación. El caso de Daniel Ortega es similar, pero suma la censura judicial. Mientras el método de Díaz-Canel sería el totalitarismo de estilo soviético, según Reporteros Sin Fronteras, para callar todas las voces disidentes. CNN intentó comunicarse con los gobiernos de estos 4 países para obtener comentarios sobre este reporte y, por supuesto, no obtuvo respuesta. De momento, Andrés Manuel López Obrador no está incluido. Todavía no es considerado depredador de la libertad de prensa, al menos no por Reporteros Sin Fronteras. Yo me pregunto, ¿después de cuántos miércoles de estos de quién es quién es que lo van a incluir en la lista Andrés Manuel López Obrador? Oiga, y le digo una cosa, esto no va en contra de gobiernos de derecha o de izquierda. Imagínense, extrema derecha, Jair Bolsonaro. En este país lo vivimos con el expresidente Donald Trump. Desacreditar a la prensa. Aniquilar moralmente a los periodistas, para que nadie les crea nada y que solo crean las verdades de Andrés Manuel López Obrador. Si no lo tienen claro, yo se lo puedo explicar, porque lo he vivido en carne propia. En carne propia. Y ese es el fin último. El fin último es que usted deje de creerle a la gente que le dice la verdad, para empezar a creer las mentiras oficiales. Y de esa forma manipular a la opinión pública y generar, que esto es muy importante, porque se ha logrado, aquí lo logró Trump, odio en contra de los medios y los periodistas. Y eso, en México, puede ser un elemento más para que se den homicidios de periodistas. Cuidado, porque hasta allá llegan estas cosas. Voy a hacer una pausa y de regreso voy a hablar con un invitado de esta noche, que es Leopoldo Maldonado Gutiérrez. Es el director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Ya está ahí en pantalla, está listo, ya vengo con él. Estamos de vuelta, le doy ahora la bienvenida a Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, desde allá, desde la Ciudad de México. Leopoldo, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Fernando, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Al contrario, gracias a ti por acompañarme. Es muy importante que hablemos de esto porque todo empieza, tal vez estarás de acuerdo conmigo, Leopoldo, todo empieza como una especie de broma o como un tema planteado muy a la ligera, ¿no? Lo vimos en Ecuador, lo vimos en el propio Brasil, lo vimos en Venezuela, podemos citar muchos ejemplos, pero acaba convirtiéndose en una censura total y una aniquilación moral de periodistas y de medios. ¿Se le está dando el peso al inicio de esta sección de López Obrador que merece, o crees que no? Mira, Fernando, la situación ha sido preocupante desde el inicio del sexenio. El presidente, de cierta manera, empezó siendo muy sensible con el tema de la violencia en general y en particular la violencia contra la prensa, porque hay que recordar que el primer día de su mandato asesinaron a un periodista en Nayarit, en un estado ya en el Pacífico mexicano. En ese sentido, habló de la protección a periodistas, habló de la necesidad de fortalecer el mecanismo que existía desde el 2012 para efectos de brindar
seguridad a defensores y periodistas, pero a la par utilizaba un discurso de descalificación y de denostación contra aquellos periodistas que le eran críticos. Eso lo señalamos desde el principio, desde el artículo 19, que no era una buena señal, pero que todavía estaba en el camino de cambiar de posición. La disculpa pública a Lidia Cacho, periodista torturada en 2005, fue una gran señal que nos estaba dando este gobierno a principios de 2019, pero después se perdió en las descalificaciones y en esta confrontación contra la prensa. La violencia no ha cesado, Fernando, y es importante decirlo, que año con año hay más agresiones contra la prensa. El 2020 fue el año más violento del que artículo 19 tenga registro, con 692 agresiones, una cada 13 horas contra un periodista o un medio de comunicación. Y en ese contexto es que se da un discurso estigmatizante que nosotros consideramos es previsto o valorado por otros actores políticos o privados incluso como un permiso para agredir a la prensa. Esta sección de quién es quién es un paso más en la escalada de estigmatización. Ya lo dijo el relator Pedro Vaca, reconsideren la posición de estar haciendo este ejercicio cada miércoles, no abona, es incompatible con una democracia. Es completamente incompatible con la democracia, pero va más allá, Leopoldo. Nosotros podemos ver el circo que mayormente se monta en la mañanera con entre comillas, lo voy a decir, periodistas que le hacen preguntas a modo, que pareciera una puesta en escena, además mal hecha, como si fuera la escuelita del Chavo del Ocho, ¿no? Y le hacen estas preguntas absurdas, a veces incluso estúpidas, para que se sirva Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué digo que va más allá? Porque empieza a manipular la opinión pública. Estemos claros, los medios masivos de comunicación tienen una penetración importantísima y pueden generar matrices de opinión. Pero López Obrador no está yendo solamente al tema de la crítica, desacreditar o linchar mediáticamente a periodistas y a medios, sino de generar matrices de opinión en torno a lo que a él le conviene, Leopoldo. Este es el siguiente paso. Lo vimos en Ecuador, lo viví en Ecuador, lo viví en Venezuela, y para allá va Andrés Manuel López Obrador. Creo que la visión se está quedando corta hacia el futuro con esto que inicia en sus mañaneras, ¿no lo crees? Es preocupante, sobre todo, Fernando, por el contexto que ya les describíamos, siendo que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental, uno de los más letales a nivel mundial. No es cualquier cosa, porque como bien describes, para nada el contexto latinoamericano es uno afable al periodismo. Al contrario, tenemos vastas experiencias de censura en el pasado y en el presente. Y el hecho de que México encabece esta lista de países más peligrosos en la región nos habla de la situación que se está viviendo. Hay una serie de factores, viene arrastrando una serie de resabios de autoritarismo, el control de la publicidad oficial, la violencia contra la prensa, la concentración mediática, las componendas entre poder público y poder corporativo, mediático en algunas regiones. Y López Obrador presenta esta cara del periodismo de manera negativa en el sentido de lo que es crítico en contra de él, pero no necesariamente para democratizar a los medios, que es una asignatura pendiente en México y en toda la región, sino para que, como antes adulaban a unos, ahora hablen favorablemente de él. Eso es lo preocupante, porque hemos tenido oportunidad de, por ejemplo, regular la publicidad oficial, que ha sido declarado por nuestra Suprema Corte como una forma de censura sutil, como una forma de premio y castigo a las líneas editoriales, y este gobierno claudicó a esa oportunidad, no quiso hacerlo. Entonces, yo creo que más bien, como tú dijiste, el viraje es bastante
preocupante, por lo menos es políticamente irresponsable en un país que matan a periodistas cada mes o cada 2 meses. Recientemente mataron a 3. Entonces, más bien lo que estaríamos esperando de un jefe de Estado es que se ponga al frente de una estrategia de prevención y protección frente a la violencia contra la prensa. Sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo, pero bueno, vamos a seguir hablando del tema porque te das cuenta de inmediato que es una vergüenza, de verdad que es una vergüenza, es impresentable, es deleznable completamente la respuesta que da Andrés Manuel López Obrador cuando, precisamente basado en esto de quién es quién, le preguntan acerca de los asesinatos de periodistas en México y de manera cínica contesta que no es una decisión del Estado. Pues bueno, nada más faltaba que fuera decisión del Estado asesinar periodistas. No, pero es su obligación protegerlos como periodistas y como ciudadanos, ¿no? Hablemos de este tema, además de las acusaciones, que yo leía, mira, esta palabrita de que la prensa convencional es muy corrupta, ¿no? Era la frase de Correa, siempre, la prensa corrupta, la prensa corrupta. Y lo estamos viendo repetirse, el fenómeno. Pero hablemos más acerca de hasta dónde asume responsabilidad o no, y cómo es que podemos hacer frente a esto desde los medios de comunicación. Regreso para seguir hablando con Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19, después de la pausa. Ya vengo. La policía de Georgia en Estados Unidos se esfuerza para dar con el paradero del sospechoso del asesinato del golfista profesional Gene Sealer en un campo este sábado. Un miembro del club contó en televisión que Sealer fue a ver por qué una camioneta había entrado en el campo de golf cuando el sospechoso le disparó y después huyó. En el maletero se encontraron los cuerpos de 2 hombres, uno de ellos el propietario del vehículo. Sus amigos describieron a Sealer como alguien que siempre intentó ayudar a los demás. Estamos de regreso con Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, hablando sobre esta iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para evaluar a la prensa, quién es quién en las mentiras. Te decía yo, a ver, de entrada, Leopoldo, entendamos una cosa, creo que estarás de acuerdo conmigo. Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente la importancia de los medios masivos de comunicación. Tan la sabe que tiene sus mañaneras, ¿no? Es un tipo que está claro de la manipulación que puede tener una cadena nacional de tantas horas, ¿no? Como lo hacía Chávez, como lo hacía Correa, en la población. Es un hecho. Y ahora va en contra precisamente de la prensa para bajar la credibilidad, para presentarlos, como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, como enemigos del pueblo. Hubo un momento aquí en Estados Unidos que salir a la calle con una identificación de CNN era un peligro porque podía ser agredido en la calle, simple y sencillamente por trabajar en esta empresa. Te lo digo porque, bueno, me tocó, ¿no? Es el mismo camino que tú ves seguirá Andrés Manuel López Obrador y el mismo impacto que tendrá en un México en donde por sí ya se asesinan a los periodistas. Pues precisamente el clima de hostilidad, de adversión que se está construyendo no pinta nada bien para la prensa. Es decir, ya veíamos una espiral de violencia desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, de Felipe Calderón en 2006, su continuación con Enrique Peña Nieto, y pues prácticamente la misma estrategia militarizada con López Obrador. No hay grandes cambios, ¿no? En realidad, el problema aquí, lo que viene a sumar preocupación es precisamente esa hostilidad desde la voz del propio Ejecutivo. Porque el Ejecutivo dice yo tengo libertad de expresión. El jefe de Estado dice yo puedo también manifestar mis ideas. Y sin lugar a dudas lo puede hacer. El tema es que también tiene responsabilidad por lo que dice. Tiene una responsabilidad frente a los demás porque es el garante de los derechos de otro. Entonces, a mayor poder, menor libertad de expresión, si se permite esta idea, menor libertad de expresión,
porque se debe de cuidar lo que se dice para no trastocar los derechos de otras personas. A menor poder, como el que no tenemos los ciudadanos comunes, mayor libertad de expresión. La posibilidad de hacer escrutinio público es mayor. Por lo tanto, los poderosos, en el caso del jefe de Estado o de cualquier otra autoridad pública, tienen el deber de aguantar con mayor intensidad el escrutinio público, inclusive la mofa, la sátira, la ofensa, porque por eso se pusieron en esa posición. La libertad de expresión no entraña a proteger aquello que me cae bien, sino aquello que también no se escucha bien para mí, y más cuando estoy en el poder. Eso es lo que tienen que entender nuestros políticos en América Latina y en México, que tenemos una cultura política profundamente autoritaria que permea en toda la clase política. Y si a eso le sumamos un 98% de impunidad de los crímenes contra la prensa, se genera un cóctel explosivo para que efectivamente la violencia crezca y se agudice contra la prensa. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, mi preocupación es la siguiente, Leopoldo. Y mira, yo no quiero que lo vayan a malinterpretar mis colegas en México. Yo soy mexicano también, por supuesto, y tengo mis historias en México fuertes también. Pero yo veo a muchos colegas a los que quiero mucho que les ha caído duro, les ha caído encima Andrés Manuel López Obrador. Pero yo no siento que la prensa esté acosándolo, porque hay que hacer eso, hay que acosarlo, con estos temas, Leopoldo. Que no se le cuestione en la mañanera, ¿qué está haciendo usted en contra del 98% de impunidad en crímenes contra la prensa? ¿Qué está usted haciendo con el asesinato de 3 periodistas en una semana? Siento que nuestra prensa en México está temerosa o tibia de cuestionar de frente a Andrés Manuel López Obrador, aprovechando su espacio en sus mañaneras. ¿Esto es una percepción o está faltando eso? Yo creo que ahí tienes mucha razón, Fernando, porque al final, a ver, cuando empezaron las mañaneras era un ejercicio prometedor, plausible, de acceso a la información y de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. Fue tergiversándose y fue distorsionándose. Por un lado, la información que da el presidente no siempre tiene un soporte en la realidad. Nosotros hemos hecho ejercicios con temas muy complejos, muy sensibles, como las muertes en enfrentamientos con autoridades, con fuerzas de seguridad y con militares. Y el presidente, porque el presidente dijo que el 60% morían bajo los influjos de las drogas o el alcohol. Nosotros dijimos, ¿y de dónde se obtuvieron esos datos? Pues no existían en los acervos documentales del gobierno. Y hay muchos ejemplos de cómo se desinforma también desde esta palestra. Esa es la realidad. Además se ataca. Y al principio muchos periodistas iban. Y los periodistas iban con mucha motivación, pero cuando hacían preguntas críticas les llovía en las redes sociales. Y eso inhibe y eso amedrenta. Entonces, perdieron interés por miedo. Y ese fue el problema que se presentó y que se sigue presentando. Ya no se están presentando periodistas a hacer preguntas críticas porque les va fatal en las redes sociales con grupos que atacan permanentemente a los periodistas. Qué triste lo que me dices, porque entonces tengo razón en lo que te estoy diciendo, pero es que se está ganando la carrera entonces, se está logrando amedrentar a la prensa. Esto con un mecanismo de bots en redes sociales, ¿no?, que se dedican a eso, sin que existiera este espacio. ¿Y ahora qué va a pasar con este espacio? Porque ya se va a puntualizar, ya se va a decir tal persona de tal periódico, tal persona de tal medio en televisión. Y ahí la cosa es una aniquilación moral y el amedrentamiento es brutal. Pero yo me tengo que despedir, Leopoldo, pero yo diría, ¿no? A ver, Andrés Manuel López Obrador tiene la piel muy delgadita. No debe haber sido político si no aguanta la crítica. Nosotros como periodistas debemos tener piel de cocodrilo, señores. Piel de cocodrilo. Porque andan tirando mordidas por toda Latinoamérica estos políticos, ¿eh? Así que aguanten la mordida, que no los amedrenten. Es lo peor que puede pasarnos, lo peor. Fácil decirlo, yo lo sé. Pero también lo digo por experiencia, así que
De que se puede, se puede. Leopoldo, te mando un abrazo grande. Gracias por estar aquí. Estamos pendientes y preocupados, por supuesto. Cuenten con este espacio siempre. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo de regreso y un saludo a tu auditorio. Gracias, qué amable. Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, me acompañó. Hacemos pausa y regreso. Atención, las autoridades mexicanas detuvieron a Luis Cárdenas Palomino, exdirector general de la AFI, que era la Agencia Federal de Investigaciones. La Fiscalía General de la República informó en un comunicado que Cárdenas Palomino fue detenido por la supuesta comisión del delito de tortura contra presuntos secuestradores en 2012. La Fiscalía le dijo a CNN que hasta el momento Cárdenas Palomino no ha designado un abogado y que si no lo hace, el Estado le proporcionará uno de oficio. El exfuncionario quedó a la disposición de un juez federal. Se considera que Cárdenas Palomino era la mano derecha, usted sabe, de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Recordemos que García Luna está preso aquí en Estados Unidos, acusado de 5 delitos relacionados con el narcotráfico y de los que, por cierto, él se declara inocente. Un grupo de expertos hizo un excepcional avistamiento en una laguna devastada por la contaminación en Grecia. Los buzos se encontraron con cientos de caballitos de mar de una especie amenazada. Según este equipo de investigadores, los caballitos de mar pueden morir en 8 horas. No tienen estómago, por lo que deben comer todo el tiempo. Si las aguas cambian, dicen, podrían morir. Actividades como la construcción y la agricultura han agotado los niveles de oxígeno en parte de la laguna, acabando con la vida marina. Los desechos de las fábricas y los fertilizantes no han hecho más que empeorar la situación. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me lo permite, lo veo mañana. Soy Fernando del Rincón, que pase muy buenas noches.